Bienvenidos a esta clase número 4 de la unidad curricular Sistemas Estructurales 30, denominada Arquitectura en Zonas Sísmicas, donde revisaremos los elementos fundamentales que debe tener un edificio sismo resistente, así como también los factores básicos que influencian la fuerza sísmica o la acción de la fuerza sísmica en las edificaciones. Los factores que influencian la fuerza sísmica en las edificaciones, que son las fuerzas inerciales horizontales, como ya hemos visto, son el peso del edificio, que gobierna no solo el periodo fundamental de las edificaciones, sino también aumenta la fuerza cortante basal del edificio y, por supuesto, la distribución de masas en todo su cuerpo. El periodo fundamental de oscilación del edificio, que relaciona proporcionalmente la masa y la rigidez del edificio, donde cualquier incremento en una de ellas incrementa el periodo fundamental del edificio. El amortiguamiento, que es la capacidad de disipación de energía que tienen los elementos estructurales y a veces los no estructurales según los materiales de construcción, que reducen la cantidad de movimiento oscilatorio de un ciclo a otro. El espectro de respuesta del terreno, que sabemos son las amplificaciones esperadas en un terreno para ciertos periodos de vibración del suelo, dependiendo de la señal de la fuente. Y la ductilidad, que es la capacidad de un material o de un elemento estructural de deformarse mucho antes de perder su integridad física. Estos factores, por supuesto, que actúan de manera conjunta ante cualquier vibración sísmica en un edificio. Y los explicaremos uno por uno. Para el peso del edificio, pues es lógico, y ya lo hemos dicho, que a mayor peso, mayor fuerza inercial. Además, la deformación del edificio, ¿sí?, implica una excentricidad del centro de masas con respecto al centro de resistencias en la base, denominado efecto P delta, generándose un momento y esfuerzos adicionales en la estructura que intentan volcar el edificio. Este efecto P delta también se puede producir en los niveles intermedios y entre uno y otro, de manera que es un efecto que es considerable y se utiliza para muchas verificaciones de deformación en el edificio. El periodo fundamental del edificio es un parámetro clave en el comportamiento sísmico del edificio y es intrínseco al mismo. Dado un impulso lateral, el edificio oscilará vibrando hacia un lado y otro de manera periódica, y a este periodo se le denomina periodo fundamental de oscilación, denominado con la sigla T, la letra T mayúscula, y expresado en segundos. Las características del edificio que afectan este parámetro son la altura, el peso y el tipo de sistema estructural de la edificación. El amortiguamiento reduce con el tiempo las amplitudes de la oscilación de un edificio y es generado por la fricción interna entre los elementos constructivos. El nivel de amortiguamiento de un edificio depende de la estructura sismorresistente, así como de sus materiales de construcción. Y por supuesto otros detalles. El amortiguamiento absorbe la energía sísmica y reduce la posibilidad de resonancia, y es un parámetro que se estima, no se calcula. Por ejemplo, las estructuras de concreto armado tienen más amortiguamiento que las de acero, sin embargo, menos que las construidas en madera. Y esto se debe a la heterogeneidad del medio de la estructura. En las uniones en madera todas son producidas por vía de, o bien sea por el tratamiento de las bordes de los elementos, o bien utilizando unos elementos intermedios, por ejemplo, acero, perros, planchas, pernos, y esto produce que justamente en la transmisión de esos esfuerzos entre los diferentes elementos ya exista una disipación de energía y un amortiguamiento. Como explicamos en clases anteriores, el espectro elástico de respuesta del terreno es útil para conocer los periodos en los que el terreno amplificará las señales sísmicas de la fuente. Y la ductilidad
que es la capacidad de un material de deformarse mucho antes de perder su integridad por daño generalizado. Las edificaciones sismoresistentes deben ser diseñadas con elementos resistentes de carácter dúctil, no todos, debe estar localizado, de manera que tengan la habilidad de sufrir deformaciones en el rango plástico, en una dirección y otra, antes de perder su integridad. Aquí vemos que este es el rango elástico cuando se comporta según la ley de Hooke, y en el momento en que empiezan deformaciones que ya no pueden volver se presentan deformaciones donde ya el elemento no puede volver a su estado original, pues se denomina el rango elástico o el rango plástico, perdón, o el rango inelástico. Y esto, por supuesto, produce disipación de energía, que es un fenómeno clave en la sismoresistencia. La sismoresistencia de un edificio requiere resistencia y rigidez adecuadas para la demanda sísmica, evitar la torsión y asegurar el camino de las fuerzas por la estructura del edificio. En la resistencia, pues, debe ocurrir que los momentos flectores y esfuerzos cortantes debidos a la acción sísmica, al ser superpuestos con las demandas gravitatorias, debe ser resistida por la estructura. Por ello es importante que se verifiquen patrones regulares en la estructuración con resistencias equilibradas al menos en las dos direcciones principales de la planta. Adicionalmente, se debe garantizar la continuidad vertical y horizontal de los elementos resistentes. Los elementos resistentes horizontales deben tener la rigidez suficiente para transmitir equitativamente las fuerzas laterales sobre los elementos resistentes verticales. Esta característica estructural es tan importante como la resistencia. Lo esencial es que los elementos resistentes horizontales tengan la suficiente rigidez para transmitir de manera equitativa las fuerzas laterales del terreno entre los elementos resistentes verticales y que estos últimos no tengan rigideces muy diferentes, porque un principio estructural básico es el que los elementos estructurales resisten las fuerzas en proporción a su rigidez. De manera que si su rigidez es muy diferente, igual será su absorción de fuerza. Se trata entonces de diseñar rigideces en los elementos verticales de manera que su resistencia sea distribuida de la manera más equitativa posible entre ellos. Por ello presentamos este ejemplo. Las columnas tienen una rigidez proporcional al cubo de su longitud. De manera que una columna corta, con una altura la mitad de su vecina, tendrá una rigidez 8 veces superiores y, por supuesto, absorberá proporcionalmente una fuerza 8 veces superiores, como lo vemos acá en este ejemplo. Se debe, ante todo, por supuesto, evitar la torsión, que es un efecto deformante sobre un eje vertical del edificio y que produce esfuerzos indeseados en la estructura del mismo, como lo vemos acá, unas deformaciones sobre, por ejemplo, estas columnas perimetrales, y se genera por la excentricidad entre los centros de masa y los centros de rigidez. Vean la diferencia en este modelo balanceado y en este modelo que tiene una susceptibilidad a la torsión. Esto implica que se debe buscar en todo momento que no existan excentricidades entre los centros de masa y centros de rigidez. Es importante la rigidez relativa de los elementos. Variaciones grandes entre los elementos de resistencia vertical pueden generar torsiones. Como podemos ver en esta figura comparativa de dos plantas con las mismas dimensiones, la de la izquierda con idénticas secciones en las 4 columnas y la de la derecha con en el eje derecho el doble de la resistencia o el doble de la sección en las columnas. Para esta planta regular, pues cada una de las columnas absorberá para una forzante, resistirán el 25%, mientras que en la imagen o en el modelo de la derecha, veremos que las columnas del eje más débil solo resisten
un 11%, mientras que las del eje derecho absorben un 89%, con lo cual pues hay un gran desbalance o no hay equitatividad en lo que sería la resistencia. Y esto debido justamente a la excentricidad que se produce entre el centro de resistencia y el centro de masas, generando, por supuesto, una torsión respecto a ese centro de resistencia. Debemos también garantizar el camino de las fuerzas en el edificio, donde la estructuración de los elementos con sus uniones deben ser tales que garanticen la resistencia de cada uno de ellos y del conjunto y la transferencia de las acciones tanto gravitatorias como horizontales entre ellos y hasta la fundación. Para ello se debe efectuar una verificación del camino de las fuerzas paso a paso y de manera meticulosa. En el edificio de ejemplo, sujeto a una aceleración en la dirección I, como vemos acá, los elementos estructurales deben resistir y transferir las fuerzas inerciales al resto de los elementos con los cuales tenga conexión. Cualquier elemento que no tenga la resistencia de rigidez adecuada puede ser ayudado por otro, como por ejemplo los muros longitudinales de este modelo, ¿sí?, que serán rigidizados o arriostrados por los muros transversales, como si de contrafuertes se tratara. El techo, con su estructura, debe resistir y transmitir las fuerzas inerciales a la viga de corona. A su vez, la corona debe recoger estas fuerzas horizontales y transmitirlas a los muros, garantizando la transmisión a los muros transversales, que por tener más sección serán más rígidos y resistentes, como ya acabamos de decir, actúan como contrafuertes. Finalmente, los muros deberán resistir y transmitir las fuerzas horizontales recibidas de los otros elementos a la fundación, donde esta última debe ser capaz de resistir y transmitir a su vez. Vemos entonces que se debe armonizar en este sentido los sistemas resistentes, tanto vertical como horizontal, y por ello a continuación presentamos los sistemas estructurales sismoresistentes. Estos tres sistemas deben copar o pueden copar con las fuerzas inerciales transmitidas por los elementos resistentes horizontales, denominados diafragmas, que lo vemos acá, con estos elementos horizontales, manteniendo la integridad del edificio. Se habla de sistemas verticales porque son los que conectan los sistemas horizontales entre sí, cumpliendo con la necesaria resistencia y transmisión de las fuerzas inerciales desde el tope del edificio hasta su base. De esta manera tenemos los pórticos rígidos, los pórticos arriostrados y los muros de cortante. Los arquitectos estamos familiarizados con estos sistemas y lo que implica trabajar con ellos a nivel arquitectónico. Dentro de estas tres opciones, pues nosotros conocemos qué libertades y qué restricciones produce cada una de ellas. En pórticos rígidos, las columnas y vigas en un entramado organizado de conexiones rígidas proveen de suficiente capacidad de transmisión de fuerzas cortantes y momentos flectores entre sus elementos, tanto para las acciones gravitatorias como las acciones horizontales, que además deben ser transmitidas por los diafragmas, siendo capaces de resistir la superposición de ambos efectos, vertical y horizontal, permitiendo además una mayor libertad en planta para la composición espacial. Los elementos deben ser resistentes a estas demandas y transmitir por las conexiones rígidas viga-columna los esfuerzos cortantes y momento flector, y deben resistir y transferir los esfuerzos de las acciones gravitatorias y horizontales superpuestas. Las secciones transversales de los miembros y su orientación son cruciales en la resistencia y rigidez, siempre teniendo en cuenta que la acción sísmica puede tener cualquier dirección en el espacio que instantáneamente podrá variar de manera aleatoria. Los pórticos arriostrados configuran una combinación de sistemas donde se distribuyen las acciones horizontales entre un pórtico rígido y las diagonales que podemos producir en él. Esto significa que se comparten los esfuerzos de cortante y momento flector dentro de esta combinación, teniendo en cuenta que el sistema de pórticos siempre debe proveer la capacidad de mantener la integridad vertical de la estructura. En este tipo de pórticos, los arriestramientos pueden tener diferentes características en base a su ubicación y materialidad. Tenemos así los arriestramientos concéntricos o en Cruz de San Andrés, que pueden ser rígidos
y no rígidos, con cables, los de B invertida, los diagonales y los excéntricos, bien sea en U invertida o en diagonal. En estos últimos, podemos verificar con facilidad la ubicación de la zona dúctil del pórtico, que estará ubicada sobre la viga, donde se enlaza el arrastramiento. Los muros de cortante resisten las fuerzas inerciales de los diafragmas y las transmiten mayormente por cortante al suelo. Igual que para los pórticos rígidos y arrastrados, debe garantizarse la continuidad de los muros desde el tope del edificio hasta la base, controlando además las gradaciones en los muros y asegurando así su resistencia a cortante. Vemos que los muros además están sujetos a esfuerzos de flexión que se superponen con los de cortante. Como dijimos, la superposición de esfuerzos de cortante y flexión deben ser resistidos por los muros, transmitiendo finalmente las fuerzas inerciales a la fundación, la cual debe a su vez resistir tanto las fuerzas deslizantes horizontales como los momentos de volcamiento, transmitiendo estos finalmente al terreno. Como vemos, esto ocurre en cualquiera de las estructuras, por supuesto, y en cualquiera de estos tipos que hemos revisado. Naturalmente que habrá sistemas verticales mixtos, donde pues la resistencia y transmisión de fuerzas horizontales también se debe producir. Sin embargo, su acoplamiento y comportamiento no es del todo sencilla y generalmente se deben tratar con métodos numéricos para lograr discernir el comportamiento combinado de estos sistemas. Como ya hemos dicho y hemos hablado de diafragmas rígidos, por supuesto que configuran la otra parte de los sistemas estructurales sismoresistentes, que son los horizontales. Los elementos estructurales horizontales, entre pisos y techos, deben configurar diafragmas horizontales lo suficientemente rígidos para resistir las fuerzas horizontales propias y transmitirlas de manera equitativa a los elementos resistentes verticales que soportan. En todo caso, los diafragmas se comportan como si fuesen vigas dispuestas en posición horizontal, resistiendo y transmitiendo esas fuerzas inerciales. Los diafragmas pueden actuar de manera flexible. Los elementos verticales toman fuerzas horizontales por área tributaria, como lo vemos acá en esta figura, donde entonces el elemento vertical central recibiría el doble de los elementos verticales extremos. La configuración que busca la sismoresistencia es que el diafragma sea lo suficientemente rígido para transmitir equitativamente entre los elementos verticales igual cantidad de fuerzas inerciales, para que haya una regularidad en la distribución de las fuerzas. Cuando la forma del diafragma no es simple, por ejemplo sea un rectángulo, como el que vemos aquí en la figura C, al lado de esta línea roja, sino que tiene una forma diferente, por ejemplo esta L con un ala sobre el lado derecho del rectángulo, se debe asegurar la conectividad justamente de esa ala que estamos viendo acá. Por lo tanto, debe producirse además un colector, que sería un elemento adicional, por ejemplo, una viga, que pudiese llevar los esfuerzos del muro de esta parte a la parte posterior. Los entrepisos y techos, por necesidad del programa arquitectónico, pueden ser perforados en oportunidades y a veces deben ser perforados, configurando la aparición de debilidades. Fíjense ustedes, si utilizamos la analogía de la viga, pues una viga con una perforación en la parte inferior, pues ya no funcionaría como viga porque tendría una discontinuidad material acá. Y esa discontinuidad o esa debilidad, ¿verdad?, debe ser controlada en todo caso. Es decir, y se pueden hacer, pero depende mucho de la ubicación de esa horadación, que debe ser hecha en sitios específicos donde la concentración de esfuerzos no sea tan grande, la concentración y transmisión de esfuerzos no sea tan importante. Y por supuesto, bajo las horadaciones, bajo porcentajes que sean aceptables. Bien, hemos visto entonces
cuáles son los factores fundamentales, así como los elementos resistentes verticales y horizontales para que provean de sismoresistencia a una estructura. Tienen de todas maneras los demás videos que pondremos justamente en este medio para poder complementar esta información.